El manga continúa con nuestro protagonista golpeando al chico que lo hubiera traicionado en la competencia. Él le decía que si no sabía, él se lo haría entender, que no se preocupara, dándole un tremendo golpe en el estómago, botando mucha sangre, diciendo que le dolía. El padre de la chica lo felicitaba, a lo que el otro pensaba que cómo pudo pasar eso, que si era posible que él terminara bien. El protagonista le decía que si ahora lo entendía, que estaba bien, que él era lo suficientemente fuerte. Le decía que si él no dijo que no sería capaz de alcanzar la cima pisoteándolo, que ahora él se lo pisaba a él, que si tenía algo que decir, a lo que él le decía que no lo matara gritando. El protagonista le decía que estaba bien, que iba a utilizar la misma forma que él, diciéndole que la misma forma era morir. ¿Bien? Yo te creo, pero mi metralleta no. A un viejo le dice que cómo se atreve a matar al nieto mayor del anciano mayor. Le decía que era un hijo de perra, que le dijo justo en ese momento que pare, que si acaso no lo escuchó. El protagonista le decía que si la vida del chico valía más que la de él, así que le decía que así que podían ignorar las reglas de la competencia solo porque él sea alguien muy importante. La gente comenzaba a decir que sí, que la persona era muy importante, pero otros decían que no, que eso no debería ser así, ya que es una competencia justa. El viejo le termina diciendo que si se atrevía a responderle, que si acaso pensaba en su maestro, a lo que él le dice que alguien como él, que abusa de su poder y trata las cosas de maneras injustas, que no puede ser un maestro, que si acaso él tiene el derecho. El viejo le dice que era un hijo de perra, que se atrevía a criticarlo, diciéndole que muriera, atacándolo. El viejo le decía que incluso se atrevía a provocarlo, que se estaba cavando su propia tumba, diciéndole que él estaba en la punta de los 9 niveles, que estaba a un paso y medio de la puerta del cielo, que solamente valdría un golpe para matarlo. El padre de la chica le gritaba que tuviera cuidado. El protagonista cargaba energía en su mano, empujando al viejo hacia atrás, pero vomitando mucha sangre. La gente se preguntaba que en qué nivel estaba el protagonista, ya que enfrentarse con ese viejo era como cavar su propia tumba y que él lo hubiera empujado, diciendo que lo bloqueó con mucho éxito. El protagonista le dice que lo pudo bloquear con éxito, que así que ahora sabía la fuerza que tenía. El viejo se decía a sí mismo que cuántos años tenía el protagonista, que para poder bloquear un golpe de él, que no podía haber sobrevivido, diciéndole que cómo se atrevía. Oye, ahora es un delito equivale a un golpe de ese sujeto. Wow, cómo son las cosas. Eso tuvo que doler. El padre de la chica le dice que un jurado atacó públicamente a un participante en el escenario, que ese no estaba asustado de que la secta lo condene. La multitud se pone del lado del padre de la chica, a lo que el viejo no tiene más opción que irse. Le dice que le iba a dejar vivir por esa vez, pero que cuando el anciano supremo vuelva, iba a morir de igual manera. A lo que el protagonista decide pararlo, diciéndole al viejo que qué otra cosa quería hacer. El protagonista le dice que se le olvidó acaso su responsabilidad como juez, que solo para hacerle un favor a los ancianos, que si se le olvidó anunciar los resultados. A lo que él apuntando termina diciendo que Chen Peng ganó, que debe pasar a la siguiente ronda. El protagonista levanta la mano diciendo que ganó. Es increíble, el protagonista es el orgullo de los discípulos normales, que debe ser el ganador. Decía la multitud. Vemos un peli amarillo preguntando que si ese era el protagonista. Alguien le responde que sí, que su fortaleza estaba bloqueada y que por eso no podía cultivar. Le decía que nunca pensó que en unos cuantos años él se acercaría para estar a nivel de uno de los ancianos de la secta, que él era un regalo excepcional. Luego vemos el nombre de esa persona, que es Qian Chuan de la secta interna, mayor de la secta, Chen Yun. Preguntándole a esa persona, diciéndole que si podía el aumento del protagonista parecerse a la de Yang Qingyu. Esto le preguntaba a la peli azul que qué pensaba del protagonista. Ella le dice que no le importaba si estaba relacionado o no, que él era el único que podía pisarle los pies a Changlin. Le decía que aún tenía algunos trabajos que hacer, que la disculpara marchándose. Vemos que el otro termina llamándolo, diciendo que el protagonista hubiera matado al nieto de Su, que no era bueno para él cuando el anciano hubiera regresado. Él le dice que él es a uno de los excelentes discípulos de la secta externa, que tratara de tenerlo en cuenta, que también era una contribución final para Qingyu, a lo que él asiente. Vemos al padre de la chica llamando al protagonista, preguntándole que si estaba mal herido. El protagonista le decía que era solo un rasguño nada más, a lo que pensaba que ese misterioso metal negro fue una buena compra, pero que si hubiera roto antes de la pelea contra el nivel 7 hubiera terminado mal herido. Vemos que el padre de la chica le dice que es bueno que se encuentre bien, que la siguiente ronda estaba a punto de empezar, que la técnica de espada de lluvia de flores voladora le podría servir, pero que él le daría una espada para que él la use. A los protagonistas se sorprende al escuchar que es una espada, preguntándole que si él usaba una espada, que dónde iba a conseguir una. A lo que el tío le decía que no tenía una, pero que si otra persona lo tenía. A lo que vemos al viejo Su diciendo que no lo miraran,
que no lo podían ver, Pero el padre de la chica termina llamándolo, diciéndole que a dónde iba. Le decía que estaba bien si se iba, pero que no iba a admitir su pérdida, que en ese momento. Le decía que qué pérdida, que si se refiere a comer basura, que claro que estaba bien, que iba a volver ahora y iba a comer basura. El padre de la chica le decía que él estaba dispuesto a comer basura y dar su espada, que estaba impresionado. El protagonista le seguía la corriente diciendo que no creía que el anciano sea alguien que no cumpliera sus palabras, que sería vergonzoso si no la cumpliera. A lo que el anciano se pone enojado, diciendo él que admite su derrota, que esa espada de agua del otoño era suya. Y a lo que le agradece el padre de la chica, le dice que es el protagonista, que también top 10 su contribución iba a ser muy honrada. El protagonista le dice que agradece al anciano Zoom por el presente. Él muy enojado decide marcharse. El padre de la chica le dice que si vio que ahora tenía una espada, él le decía que definitivamente era alguien confiable. Le termina diciendo que esperaba que esa espada le ayude a ganar la siguiente ronda. El protagonista le decía que no dejaría caer sus esperanzas, a lo que él terminaba diciéndole que podía hacerlo marchándose. El protagonista decía que por él, por la chica y por su maestro iba a conquistar esa competencia, que es porque su siguiente oponente era Chanling, preguntándole que si hubiera limpiado su cuello. Él le decía que nunca pensó que un insecto como él podría escalar a esa posición, que estaba bien, que lo dejara enviarlo de vuelta con sus propias manos, diciéndole que ha esperado mucho para eso. El protagonista le decía que él igual. Vemos a la chica que termina llamándolo, diciendo que escuchó que estaba herido, que dónde le dolía, que si era en serio, que si estaba bien. El protagonista le sorprende, diciéndole que sí, que estaba bien, que la siguiente pelea no le iba a afectar. Vemos que ella le dice que estaba actuando muy precipitadamente, que por seguir diciendo que estaba bien, porque en ese momento estaba sangrando, diciéndole esta que le gustaría que se rindiera en la competencia antes de que terminara lastimado, a lo que el protagonista le dice que si tan importante es él en su corazón. Esa es una excelente pregunta. Ella le decía que no quería que perdiera su vida por la competencia. Él le decía que estaba bien, porque no le gustaría verla llorar. Él le decía que tenía que irse en ese momento, así que esperara sus buenas noticias. Ella lo detenía y le pegaba un tremendo besote. Señor, qué suerte tienen algunos. Y al fin, joder, al fin se lo dio. Bueno, vamos a seguir leyendo. Las personas quedaron totalmente sorprendidas. Ella le decía que esperaba por él, a lo que más sorprendido quedó él, con la cara súper roja y botando sangre por boca y nariz. Ella le decía que él tenía que regresar a la competencia, así que ella tenía que irse, diciendo esta que cómo fue que él le dijo que se iba, que él era un idiota, que Chen Feng era un mentiroso, que no crean que él trataba bien a los demás. A lo que vemos a la persona diciendo que un beso, que querían un beso, que quién me podía darle un beso. La persona lo tachaban de idiota. El protagonista se quedaba en shock diciendo que ella lo hubiera besado. Lo vemos haciendo mucha bulla, diciendo que no podía creer que lo haya besado, que si lo vieron, preguntándole a la persona, diciéndole que su diosa tomó la iniciativa de besarlo, riéndose de carcajadas. Vemos a Chanling diciendo que cómo se atrevían a mostrar amor enfrente de él, maldiciendo a la chica, diciendo que cuando mate a Chen Feng, que se aseguraría de humillarla como se merece. Nos vemos un viejo diciéndole que si estaban listos, a lo que sintiendo esto, comenzaba la competencia, a lo que rápidamente después de comenzar, él le decía que debía morir en ese momento. Vemos a todas las personas sorprendidas diciendo que ya se hubiera acabado contra el protagonista. En serio, creo que todo el mundo le dice esto cada vez que van a pelear. El protagonista le dice que si aún tenía energía, que iban a ver quién era más fuerte, a lo que el otro riendo se le decía que cómo se atrevía a pelear con él, que se estaba buscando la muerte, chocando esto los puños. A lo que este se pregunta que cómo era posible que si lo venció esa basura en términos de fuerza. Vemos a la gente súper sorprendida pensando que el protagonista tenía más fuerza que él. Este le decía que su golpe equivalía a más de 10.000 carruajes, que cómo pudo bloquear un Hotian de séptimo nivel, que si estaba usando artes marciales, que qué clase de técnica hubiera utilizado. A lo que el protagonista le decía que lo sentía, que no hubiera usado ninguna arte marcial, que ese era su puño normal, que si tuviera que ponerle un nombre lo nombraría Ping A. Lo que el otro le preguntaba es que cómo sin usar artes marciales, que cómo era posible, diciéndole que si hubiera llegado más de 10.000 libras de fuerza solo con su cuerpo físico, a lo que el protagonista la sentía, diciéndole que sí era increíble. El protagonista se dice a sí mismo que la sangre del dragón fluye por todos sus meridianos todo el tiempo, que el poder de la reina es infinito. Vemos a la gente súper sorprendida diciendo que el protagonista era muy fuerte. Vemos al acompañante del jefe de la secta diciendo que ese chico era un milagro, diciendo que era increíble que haya logrado cultivar un cuerpo tan poderoso. A lo que él le dice que en cuanto puede ser ese poder, que nadie en la secta entera es mejor que él. Esto le preguntaba a la anciana Peleazul que qué opinaba. Ella le decía que una pelea era mucho más que fuerza.
que las artes marciales siguen siendo menospreciadas, lo que le decía que parece que Chanlin aún no ha hecho todo lo que podía. Bueno gente, estaré dejando este video hasta acá, dejaremos una meta de 20 likes para la próxima parte.